Mucho han tenido que estudiar en sitios como este, la Universidad de Almería, los ingenieros de Kawasaki, para crear esta máquina, la primera moto híbrida de producción masiva. En este vídeo os cuento cómo está hecha, cómo funciona, de qué se trata y cómo se le puede sacar partido. Así que acompáñame que empezamos. Desde que Kawasaki anunció que preparaba una moto híbrida más dos eléctricas, la verdad es que, bueno, pues seguí el proceso porque la industria estaba un poco parada en innovaciones. Y desde Libermoto me llamaron y me dijeron, tenemos la híbrida para que la pruebes. Fijaros qué pedazo de tienda, les agradezco siempre la colaboración. Así que aquí me subí en la HEV para ver, pues bueno, pues esas cualidades dinámicas y esa sensación, sobre todo que se experimenta al conducir una moto que, bueno, que lleva un motor de explosión y que de repente en algunos momentos pues te ayuda con un motor eléctrico. ¿Cómo funciona esta moto? ¿Qué es esto de una moto híbrida? Bueno, para aquellos que no lo sepan y no hayan indagado, porque realmente el funcionamiento lo conocemos del mundo de la automoción, esta Kawasaki lo mismo, utiliza un motor de 2 cilindros paralelo de 450 centímetros cúbicos, que sería parecidísimo en cuanto a arquitectura al que encontramos en las otras, las Z, tanto la 400 que ahora es 500, que ha subido de cilindrada. O sea, una arquitectura conocida. Pero luego, ¿qué cambia? Que han integrado un motor eléctrico con una caja de cambio robotizada. Robotizada quiere decir que tiene un pequeño motor que acciona el embrague cuando es necesario y además mueve para las horquillas para cambiar de marcha. Entonces el funcionamiento de esta moto tiene dos tipos, uno es híbrido y otro es eléctrico. En híbrido funcionan ambos motores, tanto el eléctrico como el de combustión interna. Y dependiendo de si utilizas, de si dentro de ese híbrido seleccionas Eco o Sport, pues la interacción o el funcionamiento difiere. En Eco, el motor eléctrico es más predominante, es decir, cuando tú bajas velocidad, sobre todo en zonas urbanas o simplemente en curvas que reduzcan mucho la velocidad, al salir, sobre todo si no sales con gas a fondo, si sales con una apertura parcial, el motor eléctrico boom, va a empezar a funcionar, sin dejar de que el motor de explosión va pistoneando, pero no le está entrando gasolina, entonces no está empujando. Es el motor eléctrico. Cuando ha pasado de determinada velocidad, hay una transición del motor eléctrico al de gasolina, que es el que sigue empujando. Eso en modo eco. Además, en modo eco las marchas pueden ser automáticas, es decir, el programa cambia cuando él cree que es necesario cambiar para tener una conducción, pues eso, ecológica, es decir, y económica, es decir, que no gasten mucho de gasolina. Entonces va cambiando a pocas revoluciones y va reduciendo el solo. En eco digo que puedes llevar este cambio automático o un cambio manual que tú con las levas aquí subes de marcha o bajas. Luego en el modo Sport, que es el segundo modo híbrido, en modo Sport, como es híbrido, sigue utilizando motor eléctrico y motor de combustión, pero de una manera diferente. Ya cuando entras en las curvas a poca velocidad, no funciona apenas nunca el motor eléctrico. Sin embargo, ¿cuándo funciona el motor eléctrico? Con este botón que es el e-boost, que es el empuje eléctrico. Este botón lo que hace es que cuando lo accionas, si llevas ya un poquito de gas dado, tienes que tener un poquito de gas dado, con el motor de combustión, sales de una curva, por ejemplo, o estás detrás de un coche y quieres acelerar o lo que sea, y vas dando un poquito de gas y haces así, tocas aquí, bueno, pues durante 5 segundos tienes un 25% extra de potencia, que eso se nota en la moto, en que te pega un empujón que parece otra moto. Y eso se gasta, digamos, a los 5 segundos y ya vuelve a funcionar el motor de explosión solo. Eso se vuelve a recargar, a los 15 segundos aproximadamente vuelves a tener disponible otros 5 si quieres, lo cual empezar a jugar con esto resulta ser adictivo luego en la conducción, porque bueno, para adelantar por ejemplo te da seguridad, empiezas a adelantar, le tocas aquí y hace boom, porque el motor eléctrico, y adelantas en un plis-plas, con lo cual es seguro. Y luego para diversión también, porque da una carretera de curvas, toma una curva, sale un poquito rápido, y acelera, la moto sale bien, pero si le tocas aquí, ¡boom!, sale como si de repente hubieses cambiado una moto superior. Con lo cual, es muy divertido. Esos son los dos modos que hay híbridos, Eco y Sport. Y como digo, en esos híbridos funciona el motor eléctrico y el motor de combustión, pero de diferente manera, como he explicado.
Y también sobre la transmisión decir que en el Eco podemos elegir entre manual y automático, y en modo Sport, que es el segundo modo híbrido, no podemos seleccionar automático. Siempre tenemos que ser nosotros los que cambiemos. No sé si es muy complejo, pero queda otro detalle, y es el de cómo se reducen las marchas. Bien, hay también dos maneras. Una, que tú reduzcas con el botón del menos, que eso lo puedes hacer cuando quieras, o que el programa, la EQ de la moto, reduzca por ti. Entonces eso también lo puedes seleccionar en ambos modos. Tanto en el Eco, si llevas en manual, en automático no, porque siempre va a bajar él, como si lo llevas en turbo, perdón, en modo Sport. Si lo llevas en cualquiera de esos modos híbridos, puedes seleccionar que la moto reduzca sola. ¿Eso qué significa? Pues que tú vas en sexta, vas bajando velocidad, frenando, y la moto, cuando lo cree necesario, va reduciendo, como tú reducirías con la palanca de cambio. Bueno, esos son los casos, los modos híbridos que tiene esta moto. Tiene dos, como digo, y ya lo he explicado. Pero tiene un modo más, que es lo interesante que hace esta moto una moto tan diferente, y es el modo eléctrico, 100% eléctrico. Entonces, pulsando el botón de aquí, podemos seleccionar el modo eléctrico si vamos en una marcha inferior a cuarta, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta, y vamos por debajo de 25 km/h, en esas circunstancias podemos seleccionar, pulsando aquí, el botón, y la hacemos 100% eléctrica. 100% eléctrica es solo el motor de 9 kilovatios el que nos empuja. 4 marchas, 65 km/h de velocidad punta. Es un modo pensado para vías urbanas, para cuando vas por vías urbanas, o que entras, sales del garaje de una urbanización que no quieres hacer ruido, vete tú a saber. ¿Autonomía que tenemos? Pues aproximadamente unos 20 kilómetros, pues depende, si es mucho subir, si es bajar. Si es bajar, yo he hecho ahora mismo una bajada de 30 kilómetros y todavía me quedaba la mitad de la capacidad de la batería. Bueno, pues depende un poco del uso, pero es suficiente para esos tramos en los que pasamos por zonas de bajas emisiones, o que no queremos hacer ruido, o queremos ir despacito porque queremos ir viendo nada más lo que hay alrededor. Tantos casos que se pueden dar en los que uno pues desearía ir en una moto que no haga ni ruido ni eche humo. Podría ser. Pues en ese caso se utiliza el motor 100% eléctrico. Esta batería que va colocada aquí de 48 voltios, se carga sola como se carga, obviamente con el mismo motor eléctrico que cuando nosotros estamos en la forma híbrida, es decir, está funcionando el motor de gasolina y cortamos gas. Cada vez que cortamos gas y vamos a frenar, el motor eléctrico está cargando la batería. Con lo cual, pues si tú, por ejemplo, imagínate que has gastado toda la batería, has gastado esos 20 kilómetros dando vueltas por la ciudad, viendo cosas para arriba y para abajo, y te has quedado sin batería. Pues no pasaría nada, porque la moto te va a arrancar en modo híbrido eco, y tú vas a seguir circulando ya con el motor de explosión, y pasados unos kilómetros, pues de tantas veces que aceleras, frenas, en cada frenada vais cargando, pues pasados unos kilómetros, que unas veces serán más si no haces mucho de frenar o cortar el gas, y otras veces pues será en menos tiempo, pero irá cargando la batería, hasta que en un momento dado te das cuenta que ha cargado las baterías completamente. Y ya en ese momento, pues podrás otra vez, bueno, antes, porque cuando haya cargado por la mitad, ya puedes empezar a usar el eBoost, y si tienes que volver a eléctrico, volver a eléctrico. Así que esos son los modos que tiene tan especiales y tan diferentes de funcionamiento esta moto híbrida. Por último mencionar, porque es que también es muy interesante, el modo walk, que es el caminar. Este modo lo que hace es que cuando lo activas, siempre tiene que estar la moto parada, y cuando lo activas te permite con el gas pues ir para adelante al paso humano, e ir hacia atrás, con lo cual hay veces que la meten en un aparcamiento, la meten en un sitio, la moto es ligeramente pesada, si es que se puede utilizar ese adjetivo, pero bueno, es un poquito pesada, ¿no?, por llevar las baterías. Y se agradece que tú le pones el modo walk y sales de un aparcamiento dándole hacia atrás, pum, quitas el modo walk, pones el modo normal, brum, y sales. Eso pues es de agradecer, o para moverla en un garaje o lo que sea. Pues ese modo walk se activa, es decir, es una moto que tiene marcha atrás.
Estos son todos los modos y este es el sistema de funcionamiento de esta virguería tecnológica que ha hecho Kawasaki, que es esta Ninja híbrida eléctrica. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Y vamos a darle marcha porque híbrido no tiene nada que ver con insulso o aburrido. Le pones el modo Sport, cambias con las levas y utilizas el e-boost o el empuje eléctrico y te aseguro que la diversión está garantizada. Bueno, pues vamos con la ergonomía de esta Kawasaki híbrida. Como moto de la saga, o hermana de la saga Z, digamos, yo creo que tiene un esquema de posición piloto, manillar, asiento muy parecido al de las Ninja ahora 500 o Z500 y antiguas 400. Con lo cual nos encontramos, fijaros, las piernas, yo ahora mismo tengo las dos igual puestas en el suelo, yo mido unos 72 y como veis pues casi medio pie. Plano, se llega bastante bien, ideal. No necesitaría que fuese ni más alto ni más bajo este asiento para mi medida, clavado. Y luego nos encontramos un asiento que es cómodo, una posición ligeramente inclinada hacia adelante, ligeramente inclinada, justamente lo necesario y lo ideal para darte la idea de que estás en una moto deportiva, una Kawasaki de carretera, deportiva, hermana de todas sus hermanas, empezando por las Z, pero sobre todo por las ZX, por las R, las más deportivas. Entonces, pues eso es ideal, porque en el día a día, bueno, pues te deja llevar muy bien, no te cansa y puedes hacer muchos kilómetros. Luego, la posición de las estriberas, pues aquí queda. Está en el límite en que si fuesen un poquito más altas, pues ya empezaría a ser demasiado deportiva, un pelín cansada en determinados momentos. Aquí, por supuesto, prescindimos de la palanca de cambio, ya que esta moto lo hace con las palancas, que hablando de ergonomía están muy bien situadas. Lo cierto es que se cambia muy bien. Aquí vas haciendo así, bim, 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 y aquí reduce un par de veces antes de entrar a las curvas. Y al principio te suena raro, pero te vas acostumbrando. Igual que el e-boost, que tú sales de una curva, abre acá y la moto se acelera bien con el motor 450, lo que puede dar esos 40 y pico de caballos, pero si le tocas aquí hace y te pega una patada de un 25% más, que entonces te da la sensación de que en vez de empujar con una cilindrada media, una moto de cilindrada media de eso de 500 centímetros cúbicos, de repente te has subido unas 606 cilindros, porque te pega una patada impresionante, muy, muy bonita, muy, muy, muy divertida. Y por último mencionar sobre ergonomía, lo bien que conseguida que está esto de tener unos semimanillares altos, que no son para nada feos, muy bonitos de estilo, compaginados con una estructura de carenado. Esto Kawasaki lo ha conseguido muy bien. Y ahora ya cambio a EV, meto primera y ahora vamos en eléctrico. Y ahora es cuando tiene su gracia. Fijaros qué espectacular. Me acabo de hacer una moto eléctrica de una moto de gasolina. Vamos a ver la cara de la gente ni te escucha, claro, como estos turistas. Y podemos entrar a todos sitios, por ejemplo, a ver la Catedral de Almería. La gente prácticamente ni percibe que pasas, a no ser que te miren. La moto cambia de marcha, primera, segunda. En eléctrico, me dice que tengo 14 kilómetros de autonomía. Pues nada, llego a la catedral, no viene ningún coche detrás. ¡Oh, qué maravilla! La Catedral de Almería. Bueno, vamos a ver algunos detalles de esta máquina híbrida de Kawasaki. Detalles como, por ejemplo, este superbasculante. Digo superbasculante porque es muy largo. ¿Por qué es muy largo? Porque al alojar una caja de cambio robotizada ahí dentro, pues se han venido un poquito hacia atrás, el motor es un poquito más ancho de lo normal, y eso pues claro, le ha quitado sitio al amortiguador, que además ha tenido que bajar muchísimo su colocación en la moto. ¿Por qué? Porque aquí lleva el pack de baterías la moto, ¿no? Y bueno, pues es un ejercicio de diseño que han tenido que hacer ahí para adecuar todo, ¿no? Pero es muy conseguido porque la moto es muy equilibrada una vez que la llevas, y a pesar de ser un poquito pesada, más que una de su categoría, por ejemplo, de si hablamos de motos de 500 centímetros cúbicos,
pues no se nota, se lleva muy bien. Así que han dado con un reparto de peso y demás, pues bastante interesante. Y la verdad es que esta moto es bonita, a mí me encanta. O sea que estéticamente no me meto, cada uno tiene sus gustos, pero a mí que me recuerde a las H2 y a las Superbike que tiene ahora Kawasaki, pues es todo un acierto. ¿Qué es lo que más me ha gustado de esta moto? ¿Qué es lo que destaca? ¿Y qué detalles habría que mejorar? De lo mejor que tiene la moto, obviamente, son dos motos en una, es decir, es una moto eléctrica y una moto de gasolina en una. Eso es espectacular, porque eso también define para quién va esta moto dirigida. Esta moto, ¿para quién va dirigida? Pues va dirigida para la persona que en algún momento ha pensado que le puede gustar una moto eléctrica, que le gusta la posibilidad de no hacer ruido, de ir, pues eso, sin echar humo en determinadas circunstancias, sin hacer ruido. Bueno, pues ha pensado en un momento dado que eso le puede ser gratificante y le puede gustar, ¿no? Pero nunca ha dado el salto a la moto eléctrica porque también le gustan sus motos de explosión, su motor, y no depender de si tiene batería, de si no tiene batería, que es un poco ahora mismo siempre el dilema que hay con los vehículos eléctricos, ¿no? Si dan la autonomía para hacer no sé qué tipo de tirada o no. Entonces, para ese tipo de personas, pues esta moto llega como una alternativa, un paso esperando a que lleguen en el futuro esas super baterías que todos soñamos que llegarán y que harán que las motos eléctricas, pues lo de la autonomía sea una cosa del pasado, ¿no? Y va dirigida a ese tipo de personas. Desde luego, esta moto no se la va a comprar pues los amantes puros y duros de la gasolina que no ven beneficio en el tema de la sonoridad y de las emisiones, ¿no? Pues esa gente, obviamente, esta moto les puede ser insulsa, ¿no? Entonces el target está muy claro. También es verdad que tiene un precio y que tiene un precio que está por encima de lo que motos que en explosión, motores solo de explosión, ofrecen más o menos dentro de la misma gama Kawasaki. Pero obviamente la tecnología que incorpora esta moto, pues hay que pagarla, está ahí, y bueno, pues eso ya es para que cada uno lo valore, ¿no? Entonces, claro, eso sería el primer punto. Obviamente estos son dos motos en una, lo que también sobre el precio quiere decir que, bueno, que sí, que tiene un precio elevado, pero que pagas, te compras casi como dos motos, ¿no? De las que te tendrías que comprar por separado hoy día con la tecnología que hay, ¿verdad? Por cierto, el precio lo podéis ver en la página web de Kawasaki. Nunca doy precio en las videopruebas porque en diferentes momentos pues van cambiando y es fácil chequearlo en cada momento en la zona en la que vivas y estés viendo, desde donde estés viendo este vídeo. Segundo punto, impresionante para mí la estética. Está muy conseguida porque, bueno, han conseguido meter aquí que prácticamente no se nota el kit de baterías, y el resto de la moto pues es un poco una copia de la H2 o de las Superbikes, lo cual claramente pues es un punto a favor, ¿no? Luego el funcionamiento general, porque aunque ahora en los detalles a mejorar veréis que hay cosas específicas que veo que no están suficientemente pulidas o se podrían pulir más, sí que es verdad que para ser la primera moto híbrida que se atreve un fabricante a lanzar, está súper conseguida, está muy lograda, el funcionamiento es muy satisfactorio. Y luego la tercera cosa que tengo aquí, sería la cuarta ya, como obviamente destacable, es el consumo, ya que utilizando el modo eco y el motor eléctrico en algunas circunstancias en ciudad o en sitios urbanos, en los pueblos y demás, pues como luego te lo recarga con el de gasolina, bueno, pues esos momentos, y luego en las salidas de las rotondas, de los semáforos, siempre sale, si lleva el eco activado, sale en eléctrico. Entonces el consumo baja muchísimo. Yo he estado haciendo diferentes pruebas y estoy saliendo y grabo y acelero y tal, y no he hecho una prueba de consumo, no he tenido tiempo de hacer una prueba científica, pero tengo por seguro que la moto baja mucho los consumos, mucho me refiero, pues si este motor en la moto de 500 puede estar en 5 litros aproximadamente, 5 litros y medio, pues que esta gaste 1,5 menos es fácil. Bueno, pues eso es también un punto a favor. Vamos con las cosas que yo mejoraría. La suavidad del cambio. El cambio a veces es un poquito tosco.
Es verdad que esta moto tiene muy pocos kilómetros, me gustaría ver cómo evoluciona, pero el motor que lleva, no el motor eléctrico ni el de explosión, sino el que lleva un pequeño motor también que hace el cambio de marcha, bueno, pues a veces es un poco tosco. Por ejemplo, en modo EV, en modo eléctrico, tiene 4 marchas y utiliza 4 marchas. Y para mí también cambia excesivamente y tú no puedes llevarlo en manual, ahí no te deja. Con el motor eléctrico solo tienes que llevarlo en automático. Y esas 4 marchas las va cambiando y a veces las va cambiando muy constantemente. Acelera un poquito y corta el gas, reduce. Parece que lo hace en exceso y bueno, pues da miedo un poco de ese motor eléctrico cuánto durará, ¿no? si hace un uso excesivo. Lo mismo que en modo eco. En modo eco, ya utilizando híbrido, es decir, eléctrico y motor de explosión, cuando acelera, pues es verdad, si lo lleva en automático, que cambia muy pronto, porque el motor tiene par con el eléctrico y con el de explosión, que también tiene par. Y entonces, pues bueno, para ir a una conducción eco no le hace falta subir de vuelta y va cambiando. Pero es verdad que hay veces pues, que hace más cambios de los que quisieras, porque tú sales acelerando de una rotonda y ves otra rotonda a 500 metros y dices, bueno, pondría hasta cuarta marcha. Pero el motor te va a poner hasta sexta, porque va cambiando hasta sexta. ¿Para qué hasta sexta si cuando llega a la siguiente rotonda la sexta no la va a usar nada? Porque tienes que reducir inmediatamente que metas la sexta. Por eso digo, estos modos automáticos, si vas por carretera y vas a un ritmo más o menos homogéneo, pues funcionan bien, pero en el día a día yo llevaría tanto el modo híbrido en eco o en sport, pero siempre con el cambio, yo cambiaría con las levas, que la verdad es que es muy fácil, te acostumbras, y le restas cambios al motor, al motorcillo del cambio, que yo sé que por ejemplo los Toyota secuenciales, pues es algo que con el tiempo, estos cambios robotizados es de donde pecan. Entonces eso respecto al cambio. Y bueno, luego respecto a los modos, me gustaría, por ejemplo, en el modo Sport, no puedes llevar el cambio automático, solo puede ser manual, con las levas. Pienso yo que a mí me gustaría poder tener el modo Sport, que es un poquito más agresivo, un poquito más de potencia y demás, pero también vamos a llevarlo en automático y que en vez de cambiar como en eco, que cambia 4 o 5.000 vueltas, va acelerando, pues que subiera y que cambiara arriba el solo. ¿Por qué no? Pues pudiera ser, ¿no? Que sea, eso lo lleva Honda, por ejemplo, los cambios en la XADV, ese tipo de sistema, ¿no? Que cambia más arriba de vueltas. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Un par de cosas más. Bueno, el asiento trasero, pues esta es una moto que se puede disfrutar muy bien a dúo. Y este asiento trasero pues es un poquito fino, un poquito pequeño. Pues bueno, pues con estas mismas formas negras que hay aquí, podrían haberle dado un par de centímetros más y yo creo que no se seguiría viendo fea y sin embargo el pasajero lo agradecería y sabemos que es importante muchas veces pues eso, disfrutar nuestras aficiones y nuestros trayectos con otras personas. Y bueno, y ya pues tengo aquí peso, correa y precio. Claro, el peso y va relacionado con el precio. Me gustaría que este basculante, chasis no fuera de hierro, que fuera de aluminio, que hubiese más aluminio. Pues sí, para que la moto pesase menos. Sería interesante. Pero el precio, si ya nos parece elevado, pues claro, se encarecería. Y por último, pues oye, pues que para darle más suavidad, y ya que es una moto y tal, pues que piensen en algún sistema de correa y sustituyan esa cadena y le den un avance, ¿no? Que hay correas ya muy buenas, como utilizan muchas motos grandes de mucha potencia, que se le podría poner y le podría dar otro punto más de suavidad a esta moto. Pero en general, impresionante el paso adelante y la máquina que lanza Kawasaki, que como hizo en su día Toyota, se mete en el mundo híbrido. A Toyota le salió bien la jugada, vamos a ver a Kawasaki y bueno, pues estaremos expectantes en el futuro porque Yamaha dice ahora que está preparando una superbike eléctrica, Honda ha dicho que para 2030 va a tener prácticamente toda la gama electrificada y bueno, pues no sabemos 2030 o 2040, no recuerdo, bueno, pero en un futuro próximo. Total, que no sabemos cómo va a evolucionar todo esto, pero yo felicito a Kawasaki por el hecho y la bravura de haber desarrollado y puesto esta máquina que
que yo creo que no sé si va a hacer disfrutar a las masas, pero va a tener su público y desde luego a mí me ha encantado. Es una moto que yo sin duda tendría como mía, por esa conjunción de decir, bueno, pues llevo el motor de gasolina de toda la vida y luego en esos momentos que quieres pasar desapercibido, no quieres hacer ruido, modo eléctrico. Esto es fabuloso. Para mí es como tener dos motos en una y tener pues un abanico de usos muy grande. Así que gracias por estar ahí. Dejad por favor en los comentarios vuestra opinión, que sea por favor constructiva siempre y que respete, por supuesto, la de los demás, como siempre hacemos en este canal, sobre esta moto y bueno, y qué puede venir en el futuro y qué os parece o qué os parecería a vosotros veros sentados en esta máquina. Gracias y hasta pronto.